Sabes que tienes más potencial del que usas. Lo has sentido en momentos de claridad, de inspiración, pero algo siempre te devuelve al mismo punto. Sabes que tu mente influye en lo que vives. Sabes que tus pensamientos, tus emociones, tu energía crean patrones y que esos patrones te traen lo mismo una y otra vez. Pero entre saber algo y vivirlo hay una brecha inmensa y en esa brecha se pierde la mayoría, no porque no puedan, sino porque nadie les enseñó cómo funciona, de verdad, la conexión entre lo que piensas, lo que vibras y lo que atraes. No se trata de imaginar, ni de repetir afirmaciones como si fueran conjuros. Se trata de comprender cómo opera tu energía cuando dejas de interferir. Este audiolibro es una exploración, una invitación a soltar lo que te desvía, a entender tu campo interno, a observar sin juicio lo que haces, piensas y sostienes, porque eso es lo que realmente crea tu vida. No, estás aquí para aprender una técnica milagrosa. Estás aquí para recordar cómo se siente estar en paz contigo y desde ahí manifestar sin ansiedad, cambiar sin luchar, avanzar sin fragmentarte. Este no es un libro motivacional, es una guía honesta, y lo que hagas con ella no depende de mí, depende de cuánta verdad estés dispuesto a escuchar y a integrar. Capítulo 1. No estás roto, estás desconectado. Muchas personas sienten que están rotas, que algo dentro de ellas no funciona como debería. Lo intentan todo, se esfuerzan, leen, hacen afirmaciones, meditan, pero sienten que están atrapadas en un ciclo que se repite. ¿Te ha pasado? Sientes que sabes más que nunca, pero no logras avanzar. Tienes metas, pero no logras sostener el cambio. Tomas decisiones nuevas, pero los resultados se parecen a los anteriores. No es que estés roto, es que estás desconectado, no de tu inteligencia, no de tu voluntad, sino de algo más profundo, de tu energía interna, de tu conciencia real y de cómo todo eso ya está creando tu vida, sin que lo sepas. El problema no es que no quieras cambiar. El problema es que estás intentando cambiar desde el mismo estado que creó tu situación actual. Eso lo explicó con claridad el físico David Bohm cuando dijo que no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Einstein decía lo mismo, y los sabios espirituales de todos los tiempos también. El cambio real ocurre cuando se eleva la conciencia, no cuando simplemente cambias lo externo. Tu realidad actual no es un accidente. Es el resultado de un campo vibratorio que emites constantemente. Y ese campo no se crea con lo que deseas conscientemente, sino con lo que repites emocionalmente todos los días, aunque no lo notes. Tus pensamientos generan emociones. Tus emociones modifican tu biología, y tu biología tu cuerpo, tu postura, tu respiración, tu tono de voz. Todo eso se convierte en vibración. Y la vibración atrae lo que se le parece. No es magia, es coherencia. Aquí es donde muchas personas se frustran, porque quieren cambiar de vida, pero siguen vibrando como alguien que no cree que puede. Quieren abundancia, pero viven con miedo a no tener. Quieren amor, pero viven esperando el rechazo. Y esa vibración, aunque no se vea, es lo que el mundo responde. No basta con querer, tampoco con entenderlo todo intelectualmente. Hay que aprender a sentir distinto, a responder distinto, a ser distinto desde adentro. Eso es el inicio del salto cuántico. Cuando hablamos de salto cuántico, no hablamos de fantasía. Hablamos de un fenómeno real que ocurre cuando tu frecuencia cambia lo suficiente como para dejar atrás un patrón de pensamiento y emoción y acceder a otro completamente distinto. Como cambiar de estación en una radio, como sintonizar otra señal. La música está ahí, pero no la oyes hasta que te mueves. Entonces, ¿cómo empiezas a reconectar? Primero, dejando de forzarlo todo. No puedes empujar tu conciencia a evolucionar.
solo puedes crear el espacio para que lo haga. Y eso empieza con presencia, con honestidad, con dejar de distraerte de ti mismo. En palabras de Neville Goddard, tú ya eres lo que buscas, pero mientras sigas buscando afuera, no lo encontrarás. ¿Sabes qué significa eso? Que mientras pienses que necesitas conseguir algo para estar bien, seguirás vibrando desde la falta. Pero cuando reconoces que ya puedes sentir lo que deseas, que puedes actuar como si ya estuvieras en paz, aunque todo afuera parezca igual, entras en coherencia. Y la coherencia lo cambia todo. Imagina dos personas, una que se repite, soy abundante, mientras se siente desesperada, y otra que camina tranquila, respira con paz y agradece aunque aún no vea resultados. ¿Quién está manifestando de verdad? La segunda, porque la vibración no miente, y la vida responde a lo que sostienes, no a lo que dices que quieres. Entonces, si sientes que estás estancado, pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo todos los días sin darme cuenta? ¿Estoy sosteniendo miedo, ansiedad, la creencia de que algo está mal conmigo? No te juzgues, solo obsérvalo. Y luego, elige con compasión algo distinto. No porque esté mal lo que haces, sino porque ya no necesitas cargar con eso. Tu salto cuántico comienza cuando dejas de operar como la versión de ti que estaba programada para sobrevivir y te permites ser la versión que puede crear desde el presente, desde la conexión, desde la conciencia. Ese es tu potencial oculto, la capacidad de reconectar con lo que eres sin miedo, sin prisa, sin máscaras. Y una vez que lo hagas, ya no querrás volver atrás, porque sentirás que por fin estás en casa. Capítulo 2. Tu vibración ya está creando tu vida, aunque no lo notes. Todos tenemos una vibración. No es algo esotérico, es un hecho. Tu cuerpo produce impulsos eléctricos. Tu corazón genera un campo electromagnético medible. Tus pensamientos activan químicos. Y tus emociones cambian la forma en que respiras, te mueves y reaccionas. Todo eso crea un campo, una vibración que sale de ti, aunque no lo veas. Y esa vibración es como una señal constante que emites al mundo. Tu vibración no se genera una vez al día cuando meditas, ni cuando repites una afirmación frente al espejo. Tu vibración se está generando en cada momento y está profundamente influenciada por lo que piensas, sientes y crees de forma habitual. Eso significa que no necesitas hacer nada especial para estar manifestando. Ya lo estás haciendo, todo el tiempo. La pregunta no es si estás manifestando o no, sino qué estás manifestando sin darte cuenta. ¿Has notado que hay personas que parecen atraer siempre el mismo tipo de relaciones? ¿O que tienen el mismo conflicto económico una y otra vez, a pesar de que intentan cambiar de trabajo, ahorrar o esforzarse más? Eso no es coincidencia. Es vibración repetida. Tu energía no miente. Tu vibración, aunque invisible, se comunica antes que tus palabras, y el entorno responde a esa frecuencia. Esto no es pensamiento mágico, es coherencia energética. Si la mayor parte del tiempo vives con miedo, preocupación, estrés o frustración, eso es lo que estás proyectando. Y eso es lo que va a condicionar tus decisiones, tus reacciones, tus oportunidades, incluso sin que lo notes. Imagina una persona que repite, quiero paz, pero su día está lleno de quejas, juicios y tensión. Lo que emite no es paz, es ansiedad. Y la vida no responde a lo que decimos, sino a lo que sostenemos como verdad emocional. Por eso muchas personas sienten que no avanzan, porque sus acciones dicen una cosa, pero su vibración dice otra. Y la vibración siempre gana. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, hacerte consciente de lo que estás vibrando. No necesitas cambiarlo de inmediato, solo observarlo. ¿Cómo te sientes cuando estás solo? ¿Cómo reaccionas ante lo inesperado? ¿Qué emoción es la más frecuente en tu día?
Eso te dirá mucho más sobre tu energía que cualquier test de personalidad. Segundo, dejar de luchar contra lo que ya estás sintiendo. La vibración no se limpia forzando emociones positivas. Se limpia aceptando lo que está, sin juicio. Porque la aceptación baja la resistencia, y la resistencia es lo que sostiene el viejo patrón vibratorio. Tercero, elegir conscientemente cómo quieres vibrar y practicarlo sin esperar resultados inmediatos. Vibrar distinto no significa sentirse feliz todo el tiempo. Significa dejar de reaccionar como antes. Significa tomar una pausa antes de volver a un pensamiento automático. Significa soltar la necesidad de tener razón y elegir la paz. Y cuando lo haces con constancia, tu campo empieza a cambiar. Y el entorno lo nota, tu cuerpo lo nota, tus decisiones lo reflejan. Florence Scovel Shinn escribió hace más de 100 años: el mundo es tu espejo y te devuelve lo que tú eres, no lo que tú dices, no lo que tú sueñas, lo que tú eres. Y ser es una vibración. Si hoy tu realidad no te gusta, pregúntate con honestidad: ¿qué parte de mí sigue vibrando igual que siempre? ¿Sigo esperando traición? ¿Sigo pensando que no soy suficiente? ¿Sigo actuando como si no pudiera confiar en la vida? No se trata de castigarte, se trata de iluminar lo que estaba funcionando en automático y desde ahí empezar a elegir diferente. Vibrar distinto no es cambiarte por alguien más, es volver a ti sin las capas de miedo, defensa o negación. Es recuperar la capacidad de responder con calma, de observar con apertura, de actuar sin ansiedad. Ese es el verdadero poder que tienes. No controlar el mundo, sino sintonizarte de nuevo contigo. Y cuando lo haces, empiezas a manifestar no desde la necesidad, sino desde la coherencia. Y la coherencia vibra alto, y lo que vibra alto atrae lo que antes parecía imposible. Capítulo 3. Lo que sostienes en tu interior siempre se refleja afuera. Cada persona vive su propia versión del mundo, no porque el mundo sea distinto para cada quien, sino porque todos lo interpretamos desde lo que llevamos dentro. Tu mente no observa la realidad como una cámara, la observa como un filtro. Selecciona lo que encaja con tus creencias, amplifica lo que coincide con tus emociones, ignora lo que contradice tu historia interna. Y eso significa una cosa muy simple, pero poderosa. Lo que sostienes dentro de ti se refleja inevitablemente afuera. Si internamente sientes que no eres suficiente, verás rechazo, juicio o falta de valor, aunque nadie te lo diga directamente. Si internamente tienes miedo, interpretarás cada silencio como amenaza, cada espera como abandono, cada error como fracaso. No es que el mundo esté en tu contra, es que tus ojos están condicionados por tu vibración. Esto no es una idea espiritual suelta, es cómo funciona tu sistema nervioso. Tu cerebro filtra miles de estímulos por segundo y cómo decide qué mostrarte, según lo que considera importante para ti. ¿Y cómo lo decide? Por lo que emocionalmente sostienes más a menudo. Si pasas mucho tiempo en un estado de desconfianza, tu atención se entrenará para buscar señales de traición. Si pasas mucho tiempo en un estado de escasez, verás limitación incluso en medio de la abundancia. Y todo eso parecerá real, porque lo sientes, pero no es toda la verdad. Es solo una interpretación reforzada por tu estado interno. Aquí entra en juego un principio fundamental del salto cuántico. La realidad no cambia solo, porque tú la deseas. Cambia cuando tú cambias el estado desde el cual la percibes. La física cuántica ha demostrado que el observador influye en lo observado. Esto se conoce como el principio del observador. No porque tu mente altere la materia de forma mágica, sino porque tu estado interno modifica la forma en que interactúas con la realidad. Y si tú cambias, tu respuesta cambia.
tu lenguaje cambia, tu presencia cambia, y eso cambia tus resultados. Entonces, si tu vida actual no refleja lo que deseas, no empieces por forzar lo externo. Empieza por observar qué estás sosteniendo dentro. No con culpa, con conciencia. ¿Qué historias internas repites? ¿Qué emociones mantienes aunque ya no te sirvan? ¿Qué ideas heredaste que aún no cuestionaste? Porque mientras eso siga activo, aunque hagas cambios externos, tu campo vibratorio, el que realmente atrae, seguirá siendo el mismo. Y el entorno, simplemente, reflejará esa frecuencia. Piénsalo así. Si tienes un espejo sucio, puedes cambiarte de ropa una y otra vez, pero la imagen seguirá distorsionada. No necesitas otro espejo, necesitas limpiar el que tienes. Y eso es trabajar desde el interior, no porque sea más noble, sino porque es más eficaz. Este principio fue enseñado por muchos sabios, incluso por Jesús, cuando dijo: "El reino de Dios está dentro de ti", y también por filósofos como Plotino, que enseñaban que la realidad es una proyección del alma, y por Neville Goddard, quien afirmaba: "Cambias tu mundo al cambiar tu concepto de ti mismo". Todo apunta a lo mismo. Lo externo es un reflejo de lo interno, y no puedes sostener un reflejo distinto sin convertirte primero en alguien distinto, por dentro. Entonces, ¿cómo empiezas? No necesitas resolver todo hoy, solo necesitas empezar a ver con más honestidad. ¿Qué parte de ti está proyectando carencia? ¿Qué parte de ti está buscando aprobación? ¿Qué parte de ti se sabotea porque cree que no lo merece? Y cuando lo descubras, no te pelees con eso. Respíralo, escúchalo y decide si todavía quieres cargarlo. No se trata de cambiarte por otra persona. Se trata de volverte consciente de quién estás siendo sin darte cuenta, porque solo desde ahí puedes elegir diferente. Lo que sostienes en tu interior no es una condena. Es una señal, un mapa, y si te atreves a leerlo con atención, puedes transformarlo. Y cuando lo hagas, la vida no tendrá opción. Tendrá que reflejar lo nuevo que ya estás sosteniendo. Capítulo 4. Nada cambia mientras sigas vibrando igual. ¿Te ha pasado que haces un gran esfuerzo por cambiar algo en tu vida, pero terminas volviendo al mismo punto? Cambias de trabajo, pero el estrés es el mismo. Terminas una relación, pero la siguiente se parece demasiado. Empiezas un nuevo hábito, pero no logras sostenerlo. Y te preguntas, ¿por qué nada cambia si estoy intentando cambiar? La respuesta no está en lo que haces, está en desde dónde lo haces, porque nada cambia, realmente, si tú sigues vibrando igual. Tu vibración es la energía que emites de forma constante, basada en tus emociones más frecuentes, tus creencias arraigadas y el estado interno que sostienes día tras día. Y si esa vibración no cambia, tu mundo, externo, tarde o temprano, va a reorganizarse para que todo siga igual. Imagina que estás plantando nuevas semillas, pero en una tierra que sigue contaminada. No importa cuán buena sea la semilla, el resultado dependerá del terreno. Tu vibración es ese terreno. Y si no lo limpias, seguirás cosechando los mismos frutos, aunque cambies la semilla 1000 veces. Muchas personas viven atrapadas en ese ciclo. Cambian de entorno, de pareja, de ciudad, pero la sensación interna sigue igual. Vacío, ansiedad, culpa, miedo, prisa. Y mientras eso no se transforme, la realidad será un espejo que refleja exactamente la frecuencia que sostienes, no el esfuerzo que haces. Esto no significa que tus acciones no importan, importan. Pero si tus acciones están guiadas por la misma emoción de siempre, necesidad, inseguridad, control, entonces lo que construyas se caerá o se volverá una repetición disfrazada. Cambiar tu vibración no es repetir frases positivas, no es fingir que todo está bien, es ser capaz de sostener una nueva forma de sentir, incluso cuando lo de afuera no ha cambiado aún. Por ejemplo, si siempre vibras desde la urgencia, tus decisiones nacerán de la prisa y atraerás experiencias donde nada se estabiliza. Si vibras desde la duda,
tomarás decisiones a medias y terminarás en situaciones que te confirman esa inseguridad. Pero, si empiezas a vibrar desde la calma, aunque al principio parezca artificial y lo sostienes con conciencia, tu vida empezará a responder diferente. Bruce Lipton, biólogo celular, lo explica así: tus creencias no están solo en tu mente, están grabadas en tu biología. Y si no las reprogramas, seguirás viviendo el pasado aunque todo afuera cambie. Por eso, el verdadero salto no ocurre cuando decides cambiar de vida, sino cuando decides dejar de vivir desde la vibración que creó la anterior. Eso implica práctica, presencia y mucha honestidad. Pregúntate con frecuencia: ¿desde dónde estoy eligiendo esto? ¿Desde la confianza o desde el miedo? ¿Desde la paz o desde la urgencia? Porque no es solo lo que haces, es la energía con la que lo haces la que determina el resultado. Cuando vibras igual, eliges igual. Cuando eliges igual, actúas igual. Y cuando actúas igual, tu vida no cambia. La clave está en romper ese ciclo, no cambiando todo de golpe, sino cambiando la frecuencia desde la que empiezas. Puedes hacerlo en silencio. Nadie necesita notarlo. No tienes que justificarlo. Solo respira distinto. Presencia tus reacciones. Y decide, de forma consciente, responder desde una vibración nueva. Y si puedes sostener eso, aunque sea por un día, aunque sea por unas horas, ya no estás repitiendo el pasado, ya estás creando desde otra versión de ti. Y ahí, todo empieza a cambiar. Capítulo 5. El arte de no pedir. Desde pequeños nos enseñaron que si queríamos algo, teníamos que pedirlo. Pedir con fuerza, pedir con fe, pedir muchas veces. Y si no llegaba, era porque no lo pedimos bien o no lo merecíamos. Pero, con el tiempo, uno se da cuenta de algo más profundo. Pedir constantemente puede ser una forma disfrazada de afirmar que no tienes. Y desde esa frecuencia, no estás atrayendo, estás rechazando. Este no es un juego de palabras, es una ley vibratoria. Cuando pides algo con ansiedad, con urgencia, con desesperación, lo que estás emitiendo no es claridad, es carencia. Estás diciendo al universo, a la vida, a tu energía interna: esto no está en mí, no soy suficiente todavía. Y esa vibración, aunque no la veas, ya está generando respuestas en tu entorno. Florence Scovel Shinn lo expresó de forma simple y directa: no pidas con temor, da las gracias con fe. ¿Por qué? Porque cuando agradeces como si ya lo tuvieras, te alineas con la frecuencia de quien ya recibió. Y cuando pides desde el miedo, te alineas con la frecuencia de quien duda. Aquí no se trata de dejar de tener sueños, tampoco de resignarse. Se trata de entender que la forma más poderosa de manifestar no es suplicar, sino sintonizarte con lo que ya deseas, como si ya fuera parte de ti. No pides amor cuando sabes que ya eres amor. No pides abundancia cuando sientes que ya eres capaz de crearla. No pides claridad cuando te das el permiso de confiar en ti. Lo contrario del pedir no es el tener, es el sentir. Y cuando empiezas a sentir desde la plenitud, aunque todavía no tengas todo resuelto, tu vibración cambia. Y lo que llega, cambia con ella. Pedir puede ser una forma de rechazar tu momento presente. Una forma sutil de decir: esto no es suficiente, yo no soy suficiente. Y el salto cuántico que estás buscando no ocurre cuando lo consigues todo. Ocurre cuando puedes estar en paz aquí y ahora, sin desesperación. Esa paz es magnética. Esa calma es creación. Y entonces, ¿qué hacer? Observa cada vez que sientas el impulso de pedir algo con ansiedad. Haz una pausa, respira y pregúntate: ¿qué vibración hay detrás de este deseo? ¿Es gratitud? ¿Es confianza? ¿O es miedo a que no suceda? Si es miedo, no lo reprimas, reconócelo y luego elige vibrar distinto.
Elige actuar como quien ya confía, caminar como quien ya está en camino, hablar como quien ya está en sintonía con lo que viene. No es actuar, no es fingir, es alinearte. No para engañar a la vida, sino para dejar de sabotearte. Neville Goddard enseñaba que imagina como si ya fuera real y vive como si ya estuvieras allí. Eso es el arte de no pedir. No porque no desees, sino porque ya no deseas desde la ausencia. Deseas desde la creación consciente. Cuando dejas de pedir desde la necesidad, empiezas a moverte como quien ya recibió. Y entonces, la vida no tiene que darte lo que te falta, solo tiene que alinearse con lo que ya eres. A partir de hoy, no te reprimas por desear, pero elige desear desde la confianza, desde la paz, desde el saber profundo de que no tienes que convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Solo tienes que sostenerte en la frecuencia correcta y dejar que todo lo demás responda a eso. Capítulo 6. El cuerpo también se rinde. Puede que hayas leído mucho sobre crecimiento interior. Puede que incluso hayas empezado a cambiar tu forma de pensar, pero aún así, algo en ti se resiste, reaccionas igual, te saboteas, te agotas, sientes que una parte tuya está frenando el cambio. Aunque tu mente diga que ya estás listo, esa parte es tu cuerpo. Tu cuerpo guarda más información sobre ti que tu memoria. Recuerda lo que viviste incluso antes de que pudieras nombrarlo, y actúa en base a eso. Tensión, insomnio, fatiga crónica, contracturas, ansiedad física. Todo eso no son solo síntomas, son mensajes. Mensajes de una vibración que tu cuerpo está sosteniendo, aunque tú ya hayas decidido soltarla con la mente. Tu sistema nervioso no evoluciona con una idea. Necesita señales reales de seguridad para cambiar. Y mientras tu cuerpo sienta que está en peligro, aunque ese peligro sea solo emocional, seguirá reaccionando como lo hizo siempre, defendiéndose. Por eso muchos no logran avanzar, porque intentan dar un salto cuántico con una mente nueva, pero con un cuerpo que sigue temiendo lo mismo. El salto cuántico, si es real, se tiene que sentir en el cuerpo. Tu respiración cambia, tu postura cambia, tu manera de dormir mejora. Tus decisiones no nacen desde la tensión, sino desde la claridad. Empiezas a moverte con más suavidad, más ligereza. Tu cuerpo deja de protegerse y empieza a abrirse. Eso es rendirse. No en el sentido de abandonar, sino en el sentido de soltar la lucha constante. Hay una frase poderosa que proviene del trabajo terapéutico de Gabor Maté. El cuerpo dice lo que la boca calla. Y muchas veces, tu cuerpo está gritando que necesitas soltar el control, pero tú sigues apretando los puños. Sigue doliéndote la espalda, pero tú sigues cargando con todo. Sigue faltándote el aire, pero tú sigues corriendo. La mente puede mentirse. El cuerpo no. Y si tu cuerpo no siente que puede estar en paz, entonces tu vibración no será estable, aunque repitas afirmaciones todo el día. Por eso, parte del despertar del potencial oculto, parte del verdadero salto cuántico, implica aprender a escuchar al cuerpo y permitir que él también se rinda. Esto significa dejar de forzarlo a rendir cuando está agotado, aprender a descansar sin culpa, respirar de forma consciente, sin acelerar nada, notar dónde estás tensando y soltar. Tocar tu cuerpo con respeto, no con exigencia. Parar, incluso si sientes que no es el momento. Porque, a veces, rendirse no es detenerse, es dejar de resistir. El cuerpo no es el obstáculo, el cuerpo es la brújula. Y cuando lo escuchas, cuando dejas que se exprese, cuando lo sostienes sin juicio, tu vibración se alinea, y entonces, lo que parecía estancado, se desbloquea. No por lógica, por liberación. Una mente entrenada sin un cuerpo relajado. Es como un buen piloto en un auto con los frenos puestos. No puedes avanzar así, puedes intentarlo, pero el desgaste será enorme.
El cuerpo necesita sentirse a salvo para soltar, y sentirse a salvo no significa que todo esté resuelto. Significa que tú estás presente, no huyendo, no exigiendo, solo presente. Cuando logres sostenerte así, el cuerpo también se va a rendir. Y cuando lo haga, vas a sentir una paz que no se logra pensando, sino habitando. Ese será el inicio real del cambio. Capítulo 7. Tu energía habla cuando tú callas. Incluso cuando no dices nada, estás diciendo mucho. Tu tono de voz, tu respiración, tu postura, la forma en que entras a un lugar, el silencio entre tus palabras, la dirección de tu mirada. Todo eso habla, pero más allá del lenguaje corporal, hay algo más profundo y más sutil que también está hablando: tu energía. No necesitas pronunciar una sola palabra para comunicar cómo te sientes contigo, qué tanto te respetas, qué tan coherente eres con lo que piensas y haces. Tu energía lo transmite antes que cualquier gesto, y lo que comunicas con ella es lo que realmente impacta en los demás. ¿Alguna vez has sentido incomodidad con alguien que no ha hecho ni dicho nada ofensivo? ¿O te has sentido en paz con una persona que apenas conoces? Eso es energía, eso es vibración, y todos, sin excepción, estamos emitiéndola. Tu campo energético no necesita tu permiso para manifestarse. Él no responde a lo que quieres aparentar. Responde a lo que realmente sostienes en tu interior. Por eso puedes estar sonriendo y aún así transmitir tristeza. Puedes parecer seguro, pero vibrar desde la duda. Puedes ser amable con todos y sentirte vacío por dentro. El cuerpo puede fingir, la mente puede controlar, pero la energía no miente. Cuando no eres consciente de esto, entras en conflicto sin entender por qué. Las personas se alejan sin explicación, los proyectos no fluyen y tú sientes que estás haciendo todo bien, pero algo no funciona. La razón muchas veces no está en lo que haces, está en lo que vibras cuando no haces nada, en lo que transmites cuando te quedas en silencio. Tu energía es como una frecuencia de radio. No importa lo que digas con tu voz, si tu campo está transmitiendo otra cosa, y los demás, incluso sin entenderlo racionalmente, lo sienten. Por eso, uno de los pasos más importantes del salto cuántico es comenzar a alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas. Eso se llama coherencia. Y la coherencia tiene poder. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto contigo. Porque cuando estás en coherencia interna, tu energía se vuelve clara, firme y tranquila. Y eso es magnético. Las personas lo sienten, el entorno lo siente, y tú lo sientes. Cuando vibras desde la paz, las decisiones fluyen. Cuando vibras desde la gratitud, la abundancia se siente cerca. Cuando vibras desde el amor propio, las relaciones se transforman. No por lo que dices, sino por lo que eres. Cuando nadie te está viendo. El verdadero cambio no ocurre cuando aprendes a decir lo correcto. Ocurre cuando tu presencia se vuelve un mensaje claro de quién has decidido ser. Ese es el momento en el que ya no necesitas convencer, ni justificar, ni demostrar. Tu energía ya está hablando por ti. Esto no significa que tengas que estar siempre bien. Significa que cada emoción que sostienes, cada pensamiento que eliges repetir, cada sensación que reprimes o expresas, construye el campo que llevas contigo. Y ese campo habla antes que tú. Por eso, si sientes que algo en tu vida no fluye, haz una pausa. No cambies tu estrategia todavía. Cambia tu vibración. Pregúntate, ¿qué estoy transmitiendo cuando no digo nada? ¿Estoy vibrando como alguien que confía o como alguien que se protege antes de tiempo? ¿Estoy abierto o cerrado? ¿Estoy esperando o creando? Las respuestas no siempre están en la mente. Muchas veces están en el cuerpo y en la energía que no te detuviste a observar.
Tu energía puede sanar, puede atraer, puede liberar, pero también puede bloquear y puede alejar. Por eso no necesitas hablar más fuerte, necesitas vibrar más claro. Y cuando lo haces, todo lo que parecía confuso empieza a ordenarse solo, porque tú, por fin, te estás comunicando desde lo real. Capítulo 8. Lo invisible también te está creando. No todo lo que te crea se ve. No todo lo que influye en tu vida se nota. Hay una parte de ti que vive en silencio. No aparece en tus redes sociales, no se ve en el espejo, ni se escucha cuando hablas. Pero está ahí y está activa. Eso que no se ve, lo invisible, también te está creando. Tus pensamientos automáticos, tus emociones sin expresar, las creencias que heredaste sin cuestionar, las memorias que evitaste procesar. Todo eso sigue vivo dentro de ti, no porque lo quieras, sino porque no lo has mirado de frente, y mientras no lo observes con honestidad, seguirá actuando, silenciosamente, profundamente. Muchas veces no sabes por qué reaccionas igual, por qué repites decisiones que ya juraste no volver a tomar, por qué terminas en lugares que no se parecen a quien tú quieres ser, y crees que es falta de voluntad, cuando en realidad es fuerza de vibración no consciente. Estás siendo guiado por partes de ti que no reconoces aún. Carl Jung lo decía claramente: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino. Lo que no reconoces no desaparece, lo que ignoras se refuerza, lo que no limpias se acumula. Y eso, poco a poco, define cómo sientes, cómo eliges, cómo vibras y, por tanto, cómo creas. No necesitas recordar cada herida para empezar a sanar. Pero sí necesitas estar dispuesto a mirar hacia adentro y reconocer que no todo lo que vibra en ti fue elegido conscientemente. Mucho de lo que hoy eres fue aprendido en automático. Cómo reaccionar, cómo defenderte, cómo callar, cómo complacer, cómo postergar tus propias necesidades. Eso también vibra, eso también habla, y eso también está creando tu realidad actual. Este no es un llamado a hurgar en el pasado, es una invitación a hacerte presente con más verdad, porque lo invisible no se sana buscando más información, se sana observando sin huir, sosteniendo, sin culpar, respirando lo que antes evitabas. Tu cuerpo, como dijimos antes, guarda señales de lo que no fue liberado. Tu sistema nervioso responde según lo que aún no ha sido procesado, y mientras más lo rechaces, más fuerte se volverá, porque lo que no se escucha en calma termina gritándote desde el caos. Liberarte no es un acto grandioso, es una serie de pequeños actos honestos, como detenerte cuando quieres reaccionar igual, como llorar cuando por años te dijiste que eras fuerte, como decir no sin culpa, como aceptar que lo que cargas no es solo tuyo, pero sí es tu responsabilidad transformarlo. Muchos quieren manifestar una nueva vida sin reconocer qué versión de sí mismos la está pidiendo, y esa versión casi siempre pide desde lo que le falta. Pero cuando comienzas a observar tus partes invisibles con compasión, algo dentro cambia. Tu campo se limpia, tu vibración se hace más ligera, y lo nuevo ya no necesita empujarse, porque encuentra espacio donde antes solo había ruido. El salto cuántico no siempre se siente como expansión, a veces se siente como incomodidad, como vértigo, como no sé quién soy sin esta carga. Pero si te atreves a cruzar ese umbral, te esperas a ti mismo al otro lado, una versión tuya más liviana, más coherente, más real. Lo invisible no es enemigo, es tu historia esperando ser leída con otra mirada, y cuando lo haces, dejas de repetir desde la sombra y empiezas a crear desde la conciencia. Capítulo 9. Manifiesta como si no te faltara nada. La mayoría de personas manifiestan desde el mismo lugar, la sensación de que les falta algo. Falta dinero, falta tiempo, falta amor, falta sentido. Y desde ahí
piden, visualizan, repiten frases, se esfuerzan por pensar diferente, pero vibran igual. Y mientras sigan vibrando desde la carencia, seguirán atrayendo situaciones que confirmen que algo les falta. Este no es un castigo, es coherencia energética. Tu realidad externa refleja tu vibración interna, no tus deseos declarados. Y si la energía con la que te mueves es de escasez, esa será la música que el mundo escuche, aunque tú estés gritando otra cosa con la boca. Por eso, la clave no está en pedir más fuerte, ni en visualizar más tiempo, ni en repetir 20 veces una afirmación. La clave está en aprender a manifestar como si no te faltara nada, porque solo cuando te relacionas con la vida desde la plenitud, la vida te responde con fluidez. Eso no significa que ya tengas todo lo que sueñas. Significa que dejas de actuar como si estuvieras incompleto. Empiezas a tomar decisiones desde la calma, no desde la prisa, desde la confianza, no desde el desespero, desde el respeto por lo que ya eres, no desde la presión por convertirte en algo más. ¿Te has fijado cómo cambian las cosas cuando no necesitas forzar? Cuando no persigues, cuando simplemente te abres a lo que ya está en camino. Eso es vibrar, como si no te faltara nada. Y eso es lo que transforma Florence Scovel Shinn. Lo enseñaba así. La fe se demuestra actuando como si ya lo tuvieras. Y Neville Goddard lo reafirmaba con una frase simple. Siente el deseo cumplido. Ambos se referían a lo mismo. La vibración del resultado es más importante que la intención del deseo, porque tu campo energético no se activa con palabras, sino con emociones sostenidas. Si tú quieres amor, pero vives con miedo al abandono, atraes relaciones inestables. Si tú quieres abundancia, pero actúas como quien siempre cuida cada centavo por temor, proyectas escasez. No importa cuán claro sea tu deseo, si tu vibración lo contradice, lo que llega será confuso. Entonces, ¿cómo se hace para vibrar como si no faltara nada? Empieza por el cuerpo. Respira como quien confía. Muévete como quien no se debe nada. Habla sin justificarte. Elige sin ansiedad. Agradece antes de que llegue. No porque estés fingiendo, sino porque estás creando el espacio emocional para que eso que anhelas encuentre dónde llegar. Esta práctica no requiere fe ciega, requiere repetición, requiere coherencia. Vivir como si ya lo tuvieras no es actuar, es alinearte. Y cuando te alineas, la vida deja de ser un esfuerzo y se convierte en respuesta. Hay una verdad que cuesta aceptar. No manifestamos lo que queremos, manifestamos lo que estamos dispuestos a sostener emocionalmente sin destruirlo. Y eso solo es posible cuando no lo necesitas para sentirte completo. Cuando ya eres, y lo demás simplemente suma. Manifiesta como si no te faltara nada. No porque tengas todo, sino porque ya eres suficiente para sostener lo que viene. Tu vibración crea, tu vibración atrae, pero también selecciona, filtra y condiciona lo que permites. Y si tú decides hoy habitarte desde la plenitud, aunque sea poco a poco, aunque no lo tengas todo claro, verás cómo empiezan a llegar personas, caminos y momentos que reconocen esa energía, porque tú, por fin, te estás reconociendo primero. Capítulo 10. El regreso al origen. Has recorrido mucho en este viaje. Has reconocido patrones. Has entendido tu vibración. Has aprendido a observar sin juicio, a soltar la urgencia, a no pedir desde la carencia. Y ahora, quizás sin darte cuenta, estás más cerca de ti que nunca. Pero no te estás acercando a un nuevo yo. Te estás acercando al que siempre fuiste, antes de todas las capas, antes de las máscaras, antes del miedo. Estás regresando a tu origen. No es una idea poética, es una experiencia real. Volver al origen es recordar que no necesitas convertirte en nadie más. Solo necesitas quitar lo que no eres, las creencias que no elegiste, los hábitos que heredaste, las defensas que construiste por necesidad. Y cuando
Eso cae. No quedas vacío, quedas verdadero. El origen no está en el pasado, está en el presente más puro. Ese lugar dentro de ti donde no hay etiquetas, ni metas que demostrar, ni historias que repetir. Solo hay conciencia, presencia, sencillez. Muchos piensan que el salto cuántico es llegar a algo elevado, pero en realidad es volver a una frecuencia limpia, una frecuencia que ya estaba en ti antes del condicionamiento, pero que fuiste olvidando entre tanto hacer, tanto buscar, tanto intentar controlar. El origen es ese punto donde puedes simplemente ser, sin justificar, sin acumular, sin corregirte todo el tiempo. Es curioso, cuanto más despiertas tu potencial, más te das cuenta de que no se trata de agregar nada. El verdadero poder no está en lo que aprendes a hacer, sino en lo que aprendes a dejar de resistir. Y cuando dejas de resistir, cuando dejas de exigirte ser alguien más, te encuentras con una versión de ti que es más silenciosa, pero más sabia, más serena, pero más firme. Esa es la versión que manifiesta sin pedir, que crea sin esfuerzo, que ama sin temor, porque no tiene que demostrar nada. Volver al origen no significa abandonar tus sueños. Significa que ya no los buscas para completarte. Ahora los persigues desde la abundancia, desde el gozo, desde la coherencia, y eso lo cambia todo. Muchos siguen intentando llegar, y tú, poco a poco, estás empezando a regresar a ti, a tu centro, a tu verdad sin adornos. Y ese es el lugar más poderoso desde el cual se puede manifestar. Porque cuando estás completo internamente, el universo no necesita empujarte más, solo se alinea contigo. En los próximos capítulos, vamos a integrar todo este recorrido. Vamos a hablar de cómo vivir desde esa vibración sin perderte de nuevo, de cómo no caer otra vez en el viejo patrón, y de cómo sostener este salto cuántico como una forma de vida, no como un momento aislado. Porque despertar tu potencial no es un evento, es un regreso continuo, un recordar constante, una práctica diaria de volver al origen. Capítulo 11. Sostener la vibración sin volver atrás. Lo difícil no es tener un momento de claridad. Lo difícil es sostenerla. Lo difícil no es dar el salto. Es no volver atrás cuando todo te empuje a regresar. Porque sí, hay momentos en los que sientes que todo encaja. Respiras profundo. Estás en paz. Sientes que ya entendiste, que ahora sí lo vas a sostener. Y entonces pasa algo, una llamada, un mal día, un miedo viejo que regresa disfrazado. Y sin darte cuenta, estás de nuevo en el mismo lugar. Reaccionando igual, pensando igual, vibrando igual. Esto no es un error, es parte del proceso. Cuando elevas tu vibración, tu sistema antiguo, tu cuerpo, tu mente, tu entorno, va a intentar llevarte de vuelta a lo conocido. No porque seas débil, sino porque tu biología busca seguridad. Y la seguridad está en lo familiar, no en lo nuevo. Entonces, ¿cómo sostener el cambio? ¿Cómo no volver a repetir desde lo viejo? La respuesta no es esforzarte más, es cultivar presencia, estar tan consciente de ti mismo que cuando el patrón regresa, ya no te arrastra, lo ves, lo sientes, pero no lo eliges. Y eso es libertad. La libertad no es que el miedo desaparezca, es que el miedo ya no decida por ti. La libertad no es que nunca más te sabotees, es que cuando el sabotaje se asome, tú ya tengas suficiente claridad para no prestarle tu energía. Y esa claridad no llega por accidente, llega por práctica. Sostener la vibración es un entrenamiento, como cuidar un fuego en medio del viento. No puedes apagar el viento, pero puedes proteger la llama, alimentarla, cuidarla. ¿Y cómo se hace eso? 1. Repite en conciencia.
Elige pensamientos, emociones y acciones que estén alineadas con tu nueva frecuencia, no de forma automática, sino con intención. Hazlo aunque parezca innecesario, aunque no tengas ganas. Eso crea anclaje. 2. Simplifica. El caos abre la puerta al patrón antiguo. No necesitas hacer más. Necesitas hacer menos, con más sentido, menos ruido, menos pantalla, más espacio, más silencio. 3. Elige tus entornos. Lo que te rodea influye en tu vibración. Personas, lugares, hábitos, conversaciones. Cuídalos, sin culpa, sin drama. Solo cuídalos como cuidas una herida que está sanando. 4. Vuelve al cuerpo. La mente puede justificar lo que sea, el cuerpo no. Escucha cómo se siente estar contigo. Tu cuerpo siempre sabe cuándo estás volviendo a lo viejo. Se tensa, se agita, se cierra y también sabe cuándo estás en paz. 5. Recuerda tu origen. Volver a lo viejo es fácil cuando olvidas quién eres. Por eso este libro no es solo conocimiento, es una práctica de recordar. Cada día, cada instante, volver a ti, volver a la frecuencia original. No tienes que sostener la vibración perfecta, solo tienes que sostener una cosa, la decisión de no traicionarte otra vez. Y eso se nota, se siente, cambia todo. A veces será incómodo, a veces dolerá soltar lo que era cómodo pero tóxico. A veces te sentirás solo, pero nada de eso se compara con la paz de vivir desde la verdad, desde tu verdad. Lo viejo va a tocar la puerta, no para castigarte, sino para preguntarte, ¿ya estás listo para no volver? Y cada vez que respondas con presencia, con coherencia, con amor propio, tu campo se fortalece y llega un punto en el que ya no necesitas cuidarte tanto, porque tu nueva vibración ya es tu hogar. Capítulo 12. La vida como vibración sostenida. No hay un lugar donde llegar, ya no lo hay, porque en este punto, después de todo lo que has recorrido, entiendes que el verdadero salto cuántico no fue un evento, fue una transformación interna. Esa transformación no ocurre de golpe, ocurre cada vez que eliges una frecuencia diferente a la que te formó en el pasado. Has aprendido a mirar tu energía. Has aprendido a no pedir desde la falta, a habitar tu cuerpo, a regresar al origen, a sostenerte cuando todo dentro quería soltarse. Eso no se borra. Lo que queda ahora no es repetir más teoría, es vivirlo, porque el verdadero poder de este proceso no está en lo que entiendes, sino en lo que sostienes. A partir de aquí, el trabajo es más sutil, pero más verdadero. No se trata de hacer cosas nuevas, sino de vivir desde una vibración nueva. Eso significa elegir con calma aunque todo te apure, habitar la gratitud incluso sin resultados, cuidar tu campo energético como si fuera tu casa, decir no cuando algo te aleja de ti y decir sí cuando tu alma lo reconoce, aunque te dé miedo. Esto no es fácil, pero es claro. Y lo claro libera, porque ya no necesitas que todo sea perfecto. Solo necesitas recordar que cada momento es una nueva elección vibratoria. No puedes controlar lo que viene, pero puedes decidir cómo lo recibes. Y esa decisión cambia el resultado. Cada conversación, cada acción, cada pensamiento es una oportunidad para alinear tu energía con la vida que quieres. No porque seas un imán místico, sino porque tu estado interno guía tus decisiones, tu percepción y tu presencia. Y cuando tú cambias eso, tu mundo cambia contigo. Vivimos en una sociedad que busca resultados, pero tú ya sabes que el resultado no es lo primero. Lo primero es la vibración, y lo demás se acomoda. La salud responde, las relaciones se reorganizan, el dinero llega desde lugares inesperados. Tu cuerpo se relaja, tu mente se calma, tu voz se vuelve más tuya, porque ahora estás creando desde otro lugar. Esto es lo más importante. Ya no vives para alcanzar cosas,
Vives para sostener lo que ya eres. Y desde ahí, todo llega en su momento. Quizás aún haya días en los que olvides todo esto, días en los que caigas en viejos hábitos, días en los que la vida te sacuda fuerte, pero ahora sabes volver. Y eso es suficiente, porque cuando puedes regresar a ti, aunque todo esté nublado, estás libre. El salto cuántico no fue algo que hiciste, fue algo que decidiste vivir. Y esa decisión, aunque nadie la vea, se convierte en el nuevo punto de partida. Ya no estás buscando, estás recordando, estás creando, estás habitando. Y ese estado no se enseña, se practica, se honra, se sostiene. La versión de ti que sostiene esta vibración no es más perfecta, es más consciente y por eso más poderosa. En el epílogo cerraremos este viaje con una última reflexión, una invitación no a cambiar más, sino a reconocer todo lo que ya cambió, porque aunque aún no lo veas del todo, tú ya no eres el mismo que comenzó este camino, y eso es el mayor milagro de todos. Ahora has despertado y has llegado hasta aquí, y no por casualidad, ni por curiosidad. Estás aquí porque algo en ti ya sabía que era momento de recordar, momento de soltar, momento de despertar. Y lo has hecho, no porque lo hayas entendido todo, sino porque decidiste caminar hacia ti. Puede que no sientas que todo cambió, pero observa con más cuidado. Tu mirada ya no es la misma. Tu forma de respirar tiene otra profundidad. Tu diálogo interno ha ganado espacios de luz donde antes solo había ruido. Eso es transformación. Silenciosa, sí, pero real. No necesitas hacer más para hacer más. Solo necesitas sostenerte, como quien cuida una llama encendida en medio de la noche. A veces pequeña, a veces tenue, pero viva. Y esa llama es tuya. Nadie puede apagarla si tú decides protegerla. A partir de hoy, tu tarea no es buscar respuestas, es seguir habitándote, seguir eligiendo lo que te expande, seguir volviendo a ti cada vez que te pierdas. Y si alguna vez lo olvidas, vuelve a escuchar, vuelve a sentir, vuelve a recordar que este viaje no se termina, porque tú eres el viaje. Ahora, si lo que escuchaste resonó contigo, si en algún momento sentiste que este libro hablaba de ti, compártelo, no para mí, para alguien que hoy todavía no se escucha, que todavía se cree roto y que solo necesita una voz distinta para recordar que aún está a tiempo. Si decides compartir este mensaje, lo estás expandiendo. Y al expandirlo, lo haces más tuyo, porque nada se graba tan profundo como lo que somos capaces de dar. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte de esto. Gracias por volver a ti.